Tendríamos el valor de... Ay, señor. Ay, no, que le eche aceite. Que le eche aceite a esas bujías. ¿Cómo chillan? Eva María Beristain es una creadora de contenido de Ciudad de México que funcionaría como comunicadora social y romper las burbujas de mucha gente que piensa sobre algunas clases sociales, personas, trabajos, utilizando el reportaje y documental como hacer un comunicado a la sociedad para funcionar mejor, tocando temas desde abandono de hogar, adicciones, carteles, entre más. Pero dentro de todo, Eva sería una mujer que ya traería el tema paranormal desde niña, porque ella aseguraría que sería la niña que asustaba a todos porque veía fantasmas. Esto agregándole las experiencias que ha tenido al ir a entrevistar brujos, entre más. Nos hace hincapié para hacer el fenómeno paranormal de Eva María Beristain o todas las cosas paranormales que le han ocurrido. Iniciamos. Como hemos dicho, Eva sería una mujer que crecería con una peculiaridad, que podía ver fantasmas o demonios, incluso esto pensando que sería un recordatorio de una película de terror, pero sus padres no serían de ese tipo de padres que pondrían cosas de miedo como relatos o películas para dormir a sus niños, pero sus visiones estarían todas en su cabeza. Esto porque narraría cómo vería siempre niñas y bebés que no la dejaban dormir, o que siempre asustaba a su madre al momento de verla y preguntarle ¿qué tiene?, indicando ella es que la niña que está detrás de ti me da mucho miedo, no teniendo ni primas, amigos o hermanas en ese momento. Lo interesante es que esto irían creciendo al paso que aumentaba de años. Una de las experiencias que tendría sería cuando tendría 3 años, que por puros recuerdos de su madre que le cuenta ahora que es adulta que ella le decía que en su lugar había algo feo, un señor alto con dientes filudos. Esto provocaría el pánico en la familia por esos momentos, porque a donde apunta era un lugar donde no había nada, obviamente, o las esquinas, llegando a temerle mucho su madre porque asegura que era más miedo en las madrugadas que se despertaba y le decía a ella que ya estaban cerca y se venían acercando, como si un grupo estuviera detrás de Eva desde niña. Esto tal vez tiene una explicación porque durante que sucedían estas visiones reflejaban sucesos aterradores, como gente decapitada y descuartizada, lo cual podía hacer referencia a que por la zona estaría combinando los restos de un enfrentamiento en 2 grupos, como una guerra. Esto lo hace ver porque el día que más miedo le daría a Eva sería una noche donde alguien se haría presente y pediría un favor que le diera algo. Que yo tenía, pues no sé cómo describirlo, a lo mejor como un demonio quizás, podríamos llamarlo, o sea, que en las noches llegaba en mis sueños y me pedía cosas. O sea, haz de cuenta que me decía, regálame tus ojos. No mames. Ajá, así. Y haz de cuenta que me mostraba muchas personas sin ojos. O sea, pero humanos, o sea, no demonios. El demonio era uno, ¿no? Pero me mostraba así como y me decía, ayúdalo, te necesita. ¿Qué? Regálame tus ojos. No. Y así siempre, pero eran diferentes cosas. Regálame tu lengua, regálame tu boca, regálame tus oídos, así, regálame tus manos. Así, siempre eran ese tipo de sueños. Esta experiencia marcaría mucho a Eva, pero lo peor aún no se calmaría, porque después sucederían las subidas de muerto, que aquí ya contaría con una edad de adolescente y que al momento de sufrir la subida podía llegar a mirar un ente alto, como de 2 metros, que sería delgado, pero en vez de pies tendría patas de animales o pezuñas, siendo una forma amórfona que se presentaría ante sus ojos en la noche, teniendo una mandíbula con dientes salidos, frente muy pronunciada y algo deforme, pero que no lograría alcanzar a distinguir más datos. Pero lo que más resaltaba entre todos eran sus ojos amarillos. Esto sería compartida una noche de Navidad con sus hermanos, porque para ese momento Eva ya tendría hermanos, cosa que no se hablaban tanto.
O sea, sabe su nombre, pero hasta ahí. No son como platicar o reunirse mucho, como hermanos comunes mexicanos. Pero el detalle es que cuando llegó esa tarde de noche de Navidad y que no hay nada que hacer, estos comenzarían a platicar de cosas paranormales que les ocurrían. Ahí donde Eva platicaría todo esto ya mencionado y donde sus hermanos confirmarían que ellos también sufrirían la parálisis del sueño y que verían a este ser amórfono humanoide como un animal, que estarían visitándolos muy seguido, pero lo que más concordarían los hermanos serían que todos han logrado ver al de los ojos amarillos. Entonces justamente salió el tema de las pesadillas y a mí me impactó mucho que mi hermano dijo que cuando él era chico también soñaba con algo igual, así lo empezó a describir y era idéntico. Ajá. Y yo le dije, no mames, yo soñaba con algo idéntico y era así de, ¿los ojos de qué color? No, pues que amarillos. Sí, el mío también. O sea, y era como que estábamos viendo exactamente lo mismo. Okay. Y fue así como de... Y viendo ay, güey. Pero todo esto culminaría un día a los 14 años. La madre de Eva buscaría una solución porque para este momento siempre le ocurriría cada noche y era algo desgastante para los padres porque había una solución rápida y nunca se había intensificado para quitárselo. Pero el detalle de que no supieran qué estuviera provocando estos ataques de pánico o estar viendo muertos sería algo interesante de seguir explorándolo. Así que entre pláticas con amigas, comadres y vecinas darían con una mujer bruja que ésta se encargaría de cerrar el tercer ojo. Se teoriza mucho que esto también se encarga de cerrarlo la religión católica al momento de pasar por el bautizo. Incluso siempre hay historias de madres que han sufrido la pérdida de sus bebés recién nacidos por culpa de las brujas, y estas al buscar el niño siempre se mencionaba es que no estaba bautizado. Algo que es raro y que no hay una explicación como tal, o bueno, si tú la tienes, háznosla saber en los comentarios de que por qué en la religión católica al bautizarse ya las brujas no te comen o te buscan. Algo parecido le ocurriría a Eva, pero esto pasándose el tema del bautizo ahora con su tercer ojo, que al mismo tiempo se rumora mucho de que la gente esquizofrénica en realidad tiene muy abierto o de vez en cuando puede abrir este tercer ojo que no se logra percibir por completo unos planos como los demás. Incluso se asemejaría cuando la gente prueba ayahuasca o tiene estos tipos de rituales espirituales con esta sustancia y puede abrir el tercer ojo, viendo desde seres amórfonos, gigantes o de otro mundo, incluso sacados de una mismísima historia de ciencia ficción, indicando que esto seguiría sucediendo, pero ya no con gran cotidianidad, sino solamente una vez por mes o año, teniendo en paz ya esa parte, y sería como la primera gran aventura que tendría Eva María en este término de lo paranormal, como sería ver a un tipo sátiro y cargar con ella una maldición que no le dejaría descansar y poder estar libre de estos seres que siempre la venían a ver. Pero las cosas seguirían pasando, muy pocas pero pasarían. Una de estas sería cuando estaría con su papá y los dos verían como algo se movería por sí solo. Una vez estaba con mi papá, yo estoy con mi papá aquí y están las demás sillas y de pronto se movió una silla, o sea, así de tin. Y yo dije, pues fue mi gato, güey, porque en ese momento tenía dos gatos muy gordos, güey. Sí, pues luego como que pasan corriendo así, ¿no? Y yo dije, pues fue mi gato. Y mi papá como que dijo, a ver, pregúntale a tu mamá si están los gatos aquí. Mamá, los gatos están aquí dormidos. Y ya fue cuando... No, o sea, se movió, pero... Pues literal como... Se dio el torzón, como si como para alguien sentarse. Justo. Y ahí fue cuando... Bueno, mi papá dice que para correr como espíritus debes decir groserías. Es muy común. Pues las dijimos y ya. Dejando el tema paranormal por un momento, es hora de entrar en términos de brujería y satanismo. Esto porque al momento de ir por la vida, Eva sentiría un mal augurio o ayuyus de que todo le saldría mal por un tiempo, no en ámbito laboral o romántico, sino en accidentes. Los accidentes iban desde una caída por un escalón que no pudo ver hasta ir chocando varios autos donde serían pérdida total gracias al accidente.
teniendo que usar más de una vez collarín y muletas por estos accidentes, llegando así a tener como una duda: esto ya no es normal. Incluso los del seguro o todos pedían que se fuera a hacer una limpia, esto por quitar todo el conjuro o trabajo que le estuvieran haciendo. Ella no creería tanto en esto, pero al ver que su madre la llevaría, pues no tuvo más de otra. Pero aquí la chamana o bruja que la intentaría ayudar sería que ella cuenta con una maldición, pero aquí entraría: nadie le tendría envidia o odio, sino que sería de sus vidas pasadas, y en esta se aumentaría porque habría un evento que solamente Eva sabrá. Se le daría la oportunidad de actuar de una buena forma o ser mala, y ella tomaría el camino de ser mala, provocándole todos estos accidentes. Así que ya después de tratar con esta bruja y darle una solución, sabría que a partir del 2021 para acá se ha calmado todo, al igual cuando cerraría su tercer ojo, siendo esto algo que incluso a partir de estas fechas tomaría mucha popularidad por la idea de mostrar verdades sociales e historias de personas que viven circunstancias diferentes, y que si no fuera por suerte o caminos del destino, tú también terminarías en estas condiciones al unirse todo. Otra experiencia que contaría sería una cercana con amigos, que sería vivir como una familia se destruiría por la brujería. La historia daría inicio un día que irían de invitados a una casa para pasar el rato, una tertulia de amigos, pero notaría cómo esta casa se sentía algo pesada en ella, ya sea por la atmósfera, la luz que entraba, porque pareciera una cueva a oscuras. No entraba mucha luz a pleno 3 de la tarde, y como cada vez se mostraban los eventos paranormales más fáciles de detectar, como sería un objeto se mueve solo, arrastran cosas, truena un vidrio, hay una sombra de reojo que puede ver los invitados, como sería Eva. Esto le preguntarían a sus dueños qué pasa, pero estos actuarían de una forma tranquila y desganada, que todo es normal y no pasa nada. Pero esta expresión sería algo alarmante, porque sería como si algo les estuviera drenando la energía de su cuerpo, y era tanto que no los dejaba irse de esta casa o siquiera salir. Pero el detalle es que al punto de que iban avanzando, amigas cercanas de Eva y de esta mujer le contarían que sabrían que estarían pasando por una brujería, porque en varios momentos esta mujer vería cómo dejaban bolsas en la entrada de su casa con objetos raros, con plumas, sangre, entre más. Esta mujer sentiría como algo que pasaría, pero a la vez sería doctora o médico, siendo este tipo de personas que trabajan en recuperar enfermos y salvar vidas. Es una forma clara de que estaría más al lado de lo científico, y pensaría que esto de la brujería, si no crees o no existe, no te puede afectar. Todo lo contrario, porque esto provocaría que comenzara todos estos eventos. Lo mismo sería que al tratar de encontrar una solución con varios santeros, brujos, entre más, estos ya sabrían que era un momento tarde para acudir, porque no es como no tuvieran solución, sino que el problema sería muy grande para alguien no tan experimentado en trabajos pesados. Esto era porque cuenta que les daban velas, inciensos, entre más, para poder colocar, y que de alguna forma provocaban un desastre en la casa, al punto de provocar un incendio sin saber cómo, al puro estilo de La Muerte en Destino Final. Esto provocaría más a las personas que estaban fuera y escuchaban esto, porque cada vez que contaban algo, la mujer esta no reaccionaba tan aterrorizada o espantada, sino tranquila, como si se hubiera acostumbrado, pero también como si le hubieran lavado el cerebro de que no debe actuar ante nada contra esto. Pero ahora pasaría el tiempo y veríamos cómo el esposo se sentiría como atacado de parte de ella, porque varias veces que le daba un vaso de leche, comida, encontraría restos de vidrio, pelo y sangre en estos, siendo una forma de creer que esta mujer lo intentaba asesinar y sin darse cuenta. Así que todo ahora se tomaría en un punto de proteger el hombre, pero siendo muy desgastante las discusiones y obligarla a que confiese de que ella lo intenta acabar. A todo esto recibía cada vez más cosas de los brujos,
indicándole que fuera a visitar a otros niveles más altos de brujería, porque también afectaría el cómo esta persona no estaba interesada en lo paranormal o justificaba mucho, dando una anécdota que habría una vez que Eva visitaría y se azotaría la puerta de golpe, aterrándose Eva, pero la mujer solamente tranquila reaccionaría contando una justificación de este evento aterrador. Todo no terminaría como un cuento de un final feliz. Lamentablemente, los negocios de esta mujer caerían, el matrimonio se rompería y abandonarían este lugar que ahora solamente está siendo habitado por el hombre, aún pasando cosas ahí paranormales. Pero asegura Eva que esta la ha visto en otros lugares y que aquí se siente de igual forma o peor, a una atmósfera pesada, y que ocurren eventos paranormales como objetos moviéndose solos, ruidos sin ninguna explicación, entre más. Otra experiencia paranormal que tendría y sería en Aguascalientes, donde ocurriría lo siguiente. No, eso está bien rápido, güey. Nos quedamos en Aguascalientes, no nos pudimos regresar y nos quedamos unas horas extra en el Airbnb. El punto es que todos estaban abajo como echando desmadre y yo estaba arriba viendo TikToks, porque pues eso me lata a mí, güey. Ver TikToks. Es lo mío, eso es lo mío. Prefiero ver TikToks. Entonces estaba yo viendo los TikToks y no sé qué. Y empecé a sentir como que, ya sabes, o sea, de hecho que volteas y ves como un tin, pero en realidad no ves nada. Sí, claro. Solo lo sientes. De reojo, ajá. Ajá, y es como de puta, qué castre, güey. O sea, no hay nada. Entonces yo como que dije, güey, seguro es porque estoy viendo mamadas de asesinos y así, ya me sugestioné. Ok, sí. Y dije, no, ya. Entonces me puse como de frente para tener la puerta y no, o sea, le cambié así a mi algoritmo. Gatitos. Temática. Y ya, ¿no? Entonces estoy ahí viendo y te lo juro que veía así, o sea, me pasó como unas 3 veces, pero ya estando de frente, pero en realidad no veía nada, solo era como, ¿sabes? Así, volteas y no ves nada. Ajá. ¿No era tu pelo? No. Te lo digo porque a mí me pasa seguido eso. O sea, a mí me pasa seguido que estoy así y tengo así la greña aquí y no sé, pasa cualquier cosa que se mueve y es como, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? No, traía Todo el perro tiempo me pasa. traía mi chongo fodongo, pero como así todo agarrado, güey. Y total que ya a la 4ª vez que veo así como que me pareció ya más ver el filito de la sombra, güey. Pero igual, o sea, como que yo dije, ¿sabes qué? No, qué angustia, me voy a bajar. Ya. Qué angustia. ¿Sabes qué? Me voy a pelar. No, ¿sabes Sí, qué? no, por eso. A empedarme. Sí, ya me bajé y ya todo. Y de hecho yo dije, pues se me hace que es el Paps o alguien está subiendo al cuarto porque como hasta se escuchaba como ruidillo, ¿no? Y dije, bueno, ya. Ajá. Me bajé y me puse a fumar como en la cochera. Y ya estoy ahí y vi que pasó el Paps. Se sube y ya como que hace cosas y baja. Y me dice, no mames. Y le digo, ¿qué, güey? Y me dijo, te acabas de bajar ahorita, ¿verdad? En este segundo. Y le dije, no, güey, ya tiene como media hora que estoy abajo. Y me dice... No mames. Ay, me dice, no mames, güey. Le digo, ¿por qué? Y me dice, es que cuando estaba subiendo las escaleras, clarito vi unos pies que caminaron. O sea, me dijo, pero los vi. Y pensé que eras tú la que se había metido al cuarto. Le dije, ay, güey, a mí me tiene espantando desde hace media hora y ya me bajé a la verga, güey. Quítate la pena. Ay, fíjate. No mames, unos pisitos, yo acabo de ver 4 sombras, mamón. No, y le dije, y aparte, ¿qué pedo con esto, güey? Porque en la noche, cuando todos estaban empedando, yo como que me quité tantito y dije, ¿cómo será la casa, güey? Entonces me metí Sí, claro. me metí como a la oficina, güey. Ajá. Y tenía 2 partes en las que había escaleras hacia la nada, güey. O sea, ¿sabes? Como que está la escalera construida y un muro. Ajá. Pero, o sea, sigue la casa atrás. O sea, no fue como que la dividieran, ¿me explico? Ajá. Sí. Y yo como que decía, aquí tiene que haber un hueco, pero no entiendo dónde. Eso estaba en la cochera y en una oficina. Y entonces Paps le dije, ¿qué pedo con estas mierdas, güey? Y me dice, güey, ¿qué pedo con esa escalera? Y como que le empieza a tocar y me dijo, no sé, hay algo. Y le digo, ya yo traía abajo, güey. Y me dice, ay, no, ¿qué pedo? Y ya nadie subió. Fue así como de, bueno, pues ya. Está hueca. La última historia sería ahora en Catemaco, siendo aquí que formaría parte de su contenido habitual, siendo reportaje y documental. En medio de la entrevista aparecería un lanchero que conocería un brujo, algo pesado, siendo adorado a Satanás o un demonio. Sabría que si quieres ir a verlo y hacerle una entrevista, aceptaría sin ningún problema. Él los llevaría. Así que Eva, al ver esto, aceptaría.
llegando al lugar donde vería muchos seres amorfonos, haciendo alusión a un diablo entre más cosas. Lo interesante de aquí es que el sujeto lanchero no le había dicho al brujo, por ende no se sentiría con confianza, pero esta Eva representaría todo su equipo y le explicaría lo que hacen, y con el respeto y sin burla se le haría una entrevista. Con esto estuvo más conforme el brujo, así que prosiguió a grabar. La cosa rara que al momento de comenzar a grabar no prendían la cámara, esto siendo raro, así que quitaron y volvieron a poner, ahora intentando grabar pero se volvía a apagar, preguntando Eva que acaso no hay pilas, pero no funcionaban, solamente consistía en salirse y recuperaban todo de nuevo. Un cuarto intento provocaría que la cámara sí grabara, pero ahora se calentara mucho, así que tuvieron que parar antes de que se quemara el circuito. Esto provocaría mucha duda en Eva de que por qué ocurre esto, pero el brujo le diría que acaso ya pidió permiso. Esto le resultó algo raro de cómo pedir permiso, indicando que siempre le tiene que pedir permiso a Satanás para que los acepte en su lugar y éste se sienta libre de contar todo. Así que algo difícil le costaría a Eva, pero al final lo haría, respetando todo y creyendo en ese momento las indicaciones que le daba el brujo. Después de esto, las cámaras funcionarían, siendo tal vez alguna explicación, pero sería callado porque aseguraría Eva que mientras estaba entrevistando al brujo, ésta sentiría como alguien le jalara en medio del pelo de su cabeza. Esto siendo algo raro porque no había nadie detrás de ella, solamente el brujo, los cámaras y ella. Sabiendo que después de haber acabado esta entrevista, en efecto, se siente algo pesado este lugar. Por ende, solamente agradecieron por darle una entrevista y regresarían a la ciudad. Siendo a palabras de Eva que sería una de las experiencias más fuertes dentro de lo sobrenatural o paranormal que le ocurriría, porque fuera de esto estarían los documentales y reportajes que haría, que dentro de estos ocurrirían varios milagros como encontrar gente perdida en Tijuana y siendo contactada por medio de los videos que ella hace entrevistando a la gente de calle. Otro donde verían los monstruos y demonios que provocan los estupefacientes en estos lugares, entre más. Eva María Beristain sería una creadora de contenido que tendría la voz y el medio para compartir toda la desigualdad que comparte la gente en México. Como se menciona al inicio, sería una reventadora de burbujas de realidad ante todo México, como la gente pobre vive en la calle, cómo llegarían ahí, los trabajadores que nadie ve como basureros y denigran, los trabajadores en el basurero y mucho más, siendo una de las pocas mujeres comediantes que se han tomado la oportunidad de darle voz y foco de atención a las personas minimizadas por el sistema, llegando así al final del caso del fenómeno paranormal que tendría Eva María Beristain o cosas paranormales que le han ocurrido. Si te gustó, déjanos saber con un like, compartida y suscripción. Te dejo más contenido en las anotaciones del video para que lo cheques. Dicho eso, nos vemos la próxima.